Los marineros, aterrados por la furia de la tormenta, comenzaron a rezar a sus dioses y a echar suertes para saber quién era el culpable de su desgracia. La suerte cayó sobre Jonás, quien confesó que estaba huyendo de Dios. Jonás les dijo que lo arrojaran al mar, ya que él era el responsable de la tormenta. Jonás y el gran pez. La historia de Jonás y el gran pez es uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de Jonás, en la Biblia. Es una historia que habla sobre la desobediencia, el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Ven, te la cuento. Jonás era un profeta que vivía en Israel. Dios le pidió que fuera a la ciudad de Nínive, una gran ciudad asiria conocida por su maldad y pecados. Dios le dijo a Jonás que predicara a los habitantes de Nínive y les advirtiera que, si no se arrepentían de sus malos caminos, la ciudad sería destruida. En lugar de obedecer a Dios, Jonás decidió huir en dirección opuesta. Subió a un barco que se dirigía a Tarsis, posiblemente en la actual España, tratando de escapar del mandato divino. Sin embargo, no podía escapar de Dios. Mientras Jonás estaba en el barco, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con hundir el barco. Los marineros, aterrados por la furia de la tormenta, comenzaron a rezar a sus dioses y a echar suertes para saber quién era el culpable de su desgracia. La suerte cayó sobre Jonás, quien confesó que estaba huyendo de Dios. Jonás les dijo que lo arrojaran al mar, ya que él era el responsable de la tormenta. Aunque al principio los marineros dudaron, finalmente lo arrojaron al agua. En ese momento, la tormenta se calmó. Dios, en su misericordia, no dejó que Jonás se ahogara. En lugar de eso, envió a un gran pez, a veces descrito como una ballena, aunque la Biblia solo lo llama pez grande, para que se lo tragara. Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Durante ese tiempo, Jonás oró a Dios, pidiéndole perdón y dando gracias por su misericordia. Es en ese momento que Jonás reconoce su error y se compromete a cumplir con la misión que Dios le había dado. Después de los 3 días, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Jonás, esta vez obediente, fue a Nínive y predicó el mensaje de Dios. Les advirtió que, si no se arrepentían, la ciudad sería destruida en 40 días. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta los más humildes, creyeron en el mensaje de Jonás. Se arrepintieron de sus pecados, ayunaron, se vistieron con ropas de luto y pidieron perdón a Dios. Dios, al ver su arrepentimiento sincero, decidió no destruir la ciudad, mostrando una vez más su misericordia. Aunque uno podría pensar que Jonás estaría feliz por el arrepentimiento de los ninivitas y la salvación de la ciudad, en realidad estaba enojado. No entendía por qué Dios había sido tan misericordioso con una ciudad tan malvada. Jonás se sentía frustrado porque, en su opinión, Nínive merecía ser destruida. Se fue a las afueras de la ciudad, esperando ver qué ocurriría. Dios quiso enseñarle a Jonás una lección sobre la compasión y la misericordia. Hizo crecer una planta que proporcionó sombra a Jonás mientras esperaba. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta, lo que hizo que Jonás se sintiera aún más molesto. Dios le explicó que Jonás se había preocupado por una planta que no había cultivado ni hecho crecer, pero no mostraba compasión por los miles de personas en Nínive, quienes no sabían distinguir entre el bien y el mal. Dios le mostró que, así como él había tenido misericordia de Jonás, también tenía misericordia de los ninivitas. La historia de Jonás y el gran pez nos habla sobre la importancia de la obediencia a Dios, la posibilidad de arrepentimiento y la infinita misericordia de Dios, no solo para los justos, sino también para aquellos que están perdidos. Es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance del perdón divino, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. La historia de Jonás y el gran pez nos ofrece varias lecciones profundas que se pueden aplicar a la vida diaria.
Aquí te comparto una reflexión y una enseñanza basada en este relato bíblico. Reflexión. Jonás representa a todos aquellos que, en algún momento de su vida, huyen de sus responsabilidades o del llamado de Dios. A menudo, cuando se nos pide hacer algo difícil o incómodo, nuestra primera reacción es evitarlo o buscar una salida más fácil, como lo hizo Jonás al intentar huir a Tarsis. Sin embargo, esta historia nos muestra que no podemos escapar de la voluntad de Dios ni de nuestras responsabilidades morales. No importa cuánto tratemos de huir, Dios siempre nos busca, no para castigarnos, sino para guiarnos de vuelta al camino correcto. A través de su experiencia en el vientre del pez, Jonás aprendió que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la misericordia de Dios está presente. La oración de Jonás desde el interior del pez muestra que cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Nínive, por otro lado, simboliza el poder del cambio y el arrepentimiento. A pesar de su maldad, los ninivitas escucharon el mensaje de advertencia y se arrepintieron de sus malos caminos. Esto destaca que ninguna persona o comunidad está tan alejada de Dios que no pueda volver a Él con un corazón arrepentido. Dios no desea la destrucción, sino la transformación de los corazones. Enseñanza. La importancia de la obediencia a Dios. Jonás intentó huir, pero su desobediencia solo lo llevó a la tormenta y al peligro. En nuestras vidas, cuando ignoramos lo que sabemos que es correcto, a menudo enfrentamos dificultades que podrían haberse evitado. Aprendemos que obedecer la voluntad de Dios desde el principio es el mejor camino, aunque parezca desafiante. Dios es misericordioso y siempre ofrece una segunda oportunidad. Jonás tuvo una segunda oportunidad para cumplir su misión, y lo mismo ocurrió con los habitantes de Nínive, quienes recibieron la oportunidad de arrepentirse. Esta enseñanza nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar si nos arrepentimos sinceramente. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso. El arrepentimiento genuino trae transformación. Nínive fue una ciudad conocida por su maldad, pero cuando escucharon el mensaje de Jonás, decidieron cambiar sus vidas. Esto nos enseña que cuando reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos de corazón, podemos experimentar una transformación real. Dios no nos condena por nuestros pecados pasados, sino que nos anima a cambiar. La compasión de Dios es para todos. Jonás no entendía por qué Dios mostraría misericordia a una ciudad tan pecadora como Nínive. Sin embargo, Dios le mostró que su compasión es para todas las personas, independientemente de su pasado o de cuán lejos hayan caído. Esta lección es un recordatorio de que no debemos juzgar a los demás ni negarles la oportunidad de recibir la gracia de Dios. La misericordia divina no tiene límites y se extiende incluso a quienes menos lo esperamos. En resumen, la historia de Jonás nos invita a obedecer el llamado de Dios, confiar en su misericordia y reconocer que todos, sin importar cuán lejos hayamos caído, podemos volver a Él con un corazón arrepentido. También nos desafía a ser más compasivos y menos juiciosos con los demás, recordando que la misericordia y el amor de Dios son para todos.